Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Mientras que el gobierno federal aplaude las acciones que ha emprendido en contra de la delincuencia organizada, algunos especialistas sostienen que estas acciones no han sido contundentes. Le presentaremos una radiografía de cómo opera el narco en el país. Un segundo tema que va de la mano con el primero tiene que ver con las finanzas de estos grupos delincuenciales. Será hasta entonces cuando logren golpear precisamente su estructura financiera, cuando se logre disminuir un poco más la acción. Sin embargo, no han sido, insisto, suficientes los golpes, las detenciones, las acciones financieras. El último tema que estaremos abordando aquí en Mega Noticias es este otro. Llueve y en León los mismos problemas de décadas con décadas y décadas. López Mateos inundada, la parte de la zona Piel, en fin, el Parque Hidalgo. Se requiere drenaje pluvial, se requiere, la verdad, acciones importantes por parte del municipio para ir terminando con esta inundación que se da, que también se agrava con el tema de la basura que se avienta por donde quiera, no hay cultura, pero falta mucho por hacer en tema de infraestructura hidráulica en León. Mire, pese a la caída de Nemesio Ceguera, mejor conocido como el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues sigue siendo el grupo delincuencial que más control tiene en el país. ¿Cómo está esta radiografía? ¿Cómo se disputan los demás grupos delincuenciales el control por las ciudades? Este es un trabajo especial para usted. Se están matando y no nos podemos quejar. Los ardillos están entrando a la comunidad del Cozacán. La violencia desbordada en Chilapa, Guerrero, es apenas un ejemplo del control que los grupos del crimen organizado tienen en el territorio nacional. De acuerdo con documentos difundidos por el grupo de activistas Guacamaya, en al menos 1,820 municipios de los 2,478 que hay en el país, opera al menos un grupo criminal. Esto significa que en 3 de cada 4 municipios y alcaldías del país hay presencia criminal. Y es que el crimen organizado fue tomando el control territorial ante la debilidad del Estado mexicano, la complacencia y complicidad de diferentes gobiernos en todos sus niveles, comenzando por el eslabón más débil, que es el municipal. Entonces, no solo por el tráfico de drogas, sino por la extorsión, el secuestro, ¿no? Otra serie de delitos que llegan a ser 22, según Naciones Unidas. De tal manera que, sí, una de estas erogaciones que hacen es la compra de autoridades locales. Durante décadas, los grupos criminales han logrado corromper las estructuras de poder, desde policías municipales hasta altos funcionarios de gobierno. Pasaron de la imposición de candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales a la imposición de personas responsables de la seguridad, obras públicas y tesorerías municipales. Es más, en lugares muy pequeños, donde hay 15, 18 policías, hasta se daban el lujo de pagar la nómina, por un lado, para que les sirvieran. Exigían a los alcaldes y a los síndicos la entrega de obra pública. ¿Por qué? Porque tienen la maquinaria, tienen la posibilidad de hacerlo y tienen el dinero para hacerlo también, ¿no? Casos destacados como el de Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de ser el líder de la banda criminal conocida como La Barredora, o las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son claros ejemplos del nivel de la presencia del crimen entre las autoridades mexicanas. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. ¿Qué tanto la captura de esos criminales ha mermado en sus estructuras financieras? ¿Qué tanto estas han sido tocadas? ¿Qué tanto se les ha quitado recurso económico, poder? Veamos lo que se ha hecho en Guanajuato, por mencionar solo un estado. Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia en México, la estrategia de seguridad del nuevo gobierno estatal presume un cambio de fondo: atacar el dinero del crimen organizado. Tenemos una fiscalía
que está trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Paz, porque tenemos el respaldo de las Fuerzas Armadas. Luego de más de 155 días de la estrategia de seguridad, hay un reporte de impacto financiero directo al crimen organizado de más de 650 millones de pesos. Este golpe se desglosa en más de 176 millones de pesos en mercancía robada, evitando pagos de 87 millones de pesos en temas de extorsión, cerca de 137 millones en hidrocarburos ilegales y 252 millones en drogas decomisadas. Se redujo drásticamente la reducción de la disponibilidad de la gente que propiamente utiliza esto. En el estado, los grupos criminales operan bajo un modelo diversificado. Sus principales ingresos provienen de robo de combustible, narcomenudeo y producción, extorsión y cobro de piso, y el robo de mercancías y transporte, siendo el cártel de Santa Rosa de Lima el que históricamente tiene como base económica el huachicol, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación diversifica más sus ingresos en drogas y control territorial. Para que haya robo, obviamente tienen que colocarlo en algún lugar. Y estamos trabajando precisamente en esa parte. Si les cerramos las zonas donde puedan comercializarlo, la extracción tiene que disminuir. Tan solo en los últimos 5 meses se decomisaron más de 600 armas de fuego, 2.835 vehículos involucrados en actos delictivos, 5 millones de litros de hidrocarburo, 2 millones de dosis de drogas, sin olvidar 282,000 piezas de diferentes mercancías. No podemos, insisto, cantar victoria. Que ha habido una disminución, sí, pero obviamente es el producto del trabajo de la FESP, Sedena, Guardia Nacional, la FGR. A pesar de los golpes financieros, persisten masacres, ataques de alto impacto y los grupos criminales continúan disputando territorios. Al final, la pregunta es clara: ¿se está debilitando al crimen o simplemente obligándolo a reinventarse? Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Han comenzado las lluvias en el estado de Guanajuato y los problemas también. Mira, la falta de infraestructura hidráulica en muchas ciudades es urgente, en otras pues ni siquiera existe. Veamos esta otra pieza. Cada año, con la llegada de las primeras lluvias, León vuelve a enfrentar el mismo problema: calles convertidas en ríos, vehículos varados, viviendas inundadas y colonias enteras en alerta. Aunque las autoridades anuncian obras preventivas y programas de limpieza, los puntos críticos parecen repetirse una y otra vez. Protección Civil ha identificado alrededor de 20 puntos críticos de inundación. Entre ellos destacan Chapalita, La Piscina, Brisas del Lago, Arroyo Hondo, Julián de Obregón y la zona de la Miguel Alemán. A esto se le añade Malecón del Río, Boulevard Timoteo Lozano, Delta y Aeropuerto, Hermanos Aldama, Juan José Torres Landa y López Mateos. Bulevares que históricamente han sido señalados por ciudadanos y autoridades como puntos de inundación. Retiramos esas obstrucciones para permitir el paso del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Planeamos, organizamos, dirigimos todas las acciones que nos ayuden de manera coordinada a mitigar los riesgos a los que está expuesta la ciudadanía. El problema no es nuevo. Investigaciones académicas señalan que los registros de inundaciones en León se remontan incluso al siglo XVII y que históricamente los escurrimientos naturales han sido modificados por el crecimiento de la ciudad. Sí se tapaban lo que eran las coladeras, y le comento, pues sí se metía lo que eran las casas y todo era cada año. De acuerdo al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, entre 2021 y 2025 se destinaron más de 7.446 millones de pesos a proyectos relacionados con agua potable, alcantarillado, saneamiento y manejo de aguas pluviales. Además, durante temporadas de lluvia se realizan trabajos de desasolve, limpieza de cauces y retiro de residuos. Tan solo en una temporada se reportó la recolección de más de 18,000 toneladas de basura. Sin embargo, estas acciones suelen ser insuficientes sin una adecuada planeación. La ciudad sigue creciendo, la mancha urbana está cada vez más intensa, entonces la necesidad de ir aumentando estos sistemas pluviales pues sigue vigente. Al final, cada que llegan las lluvias, la pregunta ya no es si habrá inundaciones, sino si la ciudad está preparada para enfrentar las que vienen. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Regresamos en una hora más, aquí donde no hay lugar a la censura. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.